Claro, pero ahora en todos los, o sea, en Europa y en Estados Unidos hubo una mayor emisión para inyectar dinero en el marco de la crisis económica por la pandemia. Es una buena pregunta esa, que siempre Es se hace. excelente esa pregunta, porque, digamos, porque la banda de burros que está en el gobierno, eso no lo entienden. Voy a explicar por qué ocurre eso. Cuando vos, en países como Estados Unidos, hay un aumento en la aversión al riesgo, es decir, que la gente se asusta, se desprende de los activos riesgosos, llámese bonos de países emergentes, bonos corporativos, ¿sí? ¿Y qué hace? Acciones y compra títulos del Tesoro. Bono del Tesoro. Y demanda dólares. Entonces, por ejemplo, cuando vos tuviste, por ejemplo, la crisis subprime, la gente se asustó tanto que la Reserva Federal tuvo que triplicar la cantidad de dinero para que no haya deflación. Pero esos dólares tienen respaldo. Están emitidos contra demanda de dinero, entonces no generan inflación. Claro. ¿Me comprendés? Sí. No es que acá estamos demandando pesos porque lo necesitamos. Pero es que para acá comprar. no... Pero, a ver... Estamos inyectando un Nadie muerto, quiere digamos. pesos. No te enojes, no te enojes. No. O sea, a ver, es una moneda despreciable. Le quitamos 13-0 a la moneda. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Como consecuencia del desastre monetario que tuvimos un impacto negativo en la actividad, que hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Vamos. Entonces está bien que la gente odie la moneda que emite el político argentino. Está perfecto. Más que odio, le tiene miedo, se la saca encima. ¿Y a vos qué te parece? Entonces, por eso vos tenés unos controles de capitales salvajes que no te permiten salir del peso. ¿Y por qué te lo hacen? Para cobrarte impuesto inflacionario. Te suben la base imponible, o sea, te obligan a tener más pesos y te revientan con el impuesto inflacionario. Te aviso que cobran 5 puntos del PBI en impuesto inflacionario. No es un chiste, siendo un impuesto no legislado. Fede, cuando quieras preguntarme, Sí, avisás. ¿Querés? sí, Dale, sí, por favor. Sí, me gustaría conocer tu visión acerca de qué mundo va a quedar. Esta guerra virtual entre Estados Unidos y China, ¿no? China quedó en un lugar bastante extraño, porque por una parte fue el causante de todo esto, pero por otra parte es el único país que va a crecer. ¿Cómo se hace, cómo va a ser el mundo para salir de esto? ¿Y cómo va a quedar configurado? Bueno, en principio lo que se está verificando es que, como consta en algunos trabajos míos, y puedo pasar el chivo, Sí, prontamente estoy sacando un libro que se llama Pandenomics y está explicado. Es ¿Cuándo decir, sale? Sale a mitad del mes que viene. Muy bien, Pandenomics. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tuviste un shock de oferta negativo, es decir, al tener un problema como fue el COVID-19, la gente se retiró del mercado de trabajo, ¿sí? Pero ese shock tiene características transitorias, o sea, pasado el tema del COVID, la gente vuelve y se recupera. Sin embargo, no todas las economías se recuperan del mismo modo. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos el desempleo aumentó mucho, pero en los últimos 2 meses generó 8 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque frente a esta situación, porque se dieron varias cosas. El aumento de la aversión al riesgo, ¿cómo lo resolvió? Emitiendo dinero. Todo lo que tuvo que ver con la caída de los ingresos de las personas, ¿qué hizo? Les manda el seguro de desempleo y además le manda un cheque. Claro. Con lo cual eso va contra déficit de cuenta corriente, que se puede endeudar. ¿Por qué? Porque la gente justamente quiere bonos del Tesoro. Y algo muy inteligente que hizo Trump, además, que fue bajarle impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que no aumentara tanto el desempleo y para que cuando viniera la recuperación recuperara mucho más. Entonces lo que vos estás viendo es que ahora Estados Unidos recupera muy rápido. Después había otro tipo de políticas y esto también es muy importante. En Europa, Lagarde entendió a la perfección lo que estaba pasando en el plano monetario y dijo, ¿qué hago? Emito. Pero los estados manejan la política fiscal. Originalmente, ¿qué hizo, por ejemplo, emblemático? El gobierno de Francia. El gobierno de Francia dijo, no, yo voy a decidir en qué vos vas a gastar la plata. En lugar de mandarle la plata, dijo, bueno, yo me hago cargo de estas cuentas. Eso es un problema porque de largo eso te aumenta el gasto público y después es muy difícil bajarlo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Como Irlanda bajó los impuestos y empezó a recuperar, empezaron todos a una cuestión de competencia fiscal y ahora se están todos bajando los impuestos. Qué bueno eso. Claro que es bueno. Digamos, es virtuoso. Es virtuoso, exactamente. Eso va, es decir, con lo cual el fantasma que estábamos viendo del Leviatán agrandándose en todo el mundo, en especial en Europa, gracias, digamos, al ejemplo de Irlanda. Pensá que Irlanda era uno de los países más... O sea que la pregunta que te hizo Federico Andajasi está buenísima también. Sí, las dos. Bueno, no quería saber porque hoy están muy afilados. No. ¿Te puedo hacer un ping-pong de cosas que están pasando y que tienen que ver con la economía? Edesur. Me parece otro paso más
espantoso de este gobierno que camina hacia la expropiación. Esto está mostrando que Argentina, digamos, claramente está alineado a lo que es el Foro de San Pablo. O sea, el Foro de San Pablo tenía como objetivo establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Son 3 etapas. Y hay una segunda etapa, pasando la tercera, que es cuando empiezan las expropiaciones. Entonces ahí vos empezás a comprender que Vicentín no es algo casual, que no es casual entonces tampoco lo de Edesur, porque... Pero no pudieron. No, pero a ver, sí, bueno, vamos a ver. Pero lo que quiero que sepas es que hay una agenda. A ver, cuando vos sos una empresa regulada... A ver, instalan la idea y vamos a ver qué pasa. Exacto, claro. Digo, van haciendo corriendo prueba la y cancha. error, claro. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, prácticamente, la verdad que hoy, en estos días apareció una declaración de Cafierito que verdaderamente es lamentable. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Sí, un Cafiero tercera generación de político. Bueno, pero Santiago Cafiero, sí. Bueno, No lo defiendo, pero Bueno, si no, ok. es diminutivo. A ver, entonces, bueno, el jefe de gabinete. Entonces, el jefe de gabinete habla de las inversiones. Parece que desconoce que las empresas en los contratos tienen algo que se llama ecuación económica financiera del contrato, donde esos ingresos a vos te tienen que alcanzar para cubrir tus costos operativos, tu costo de mantenimiento, tu costo de capital, los impuestos, las inversiones. Entonces, si vos le pisás las tarifas, por ende le estás reventando los ingresos, vos no le podés pedir que haga inversiones, porque si no, no paga el costo operativo y no funciona la empresa. Es decir, entonces eso a la postre es expropiatorio. Es decir, eso también es un ¿Qué quiere decir? mecanismo ¿Que de no podemos expropiación. llegar a comer un juicio millonario de los capitales italianos del sur? Obviamente. ¿Por qué? Porque vos tenías un contrato. Ese contrato, ¿sí? Vos no lo cumpliste a la salida de la convertibilidad. El desajuste que se generó en tarifas durante el kirchnerismo fue de 15-1. Nunca en la historia argentina hubo un desfasaje de precios relativos en tarifas semejantes. Nunca pasó. Eso tenía una contracara, que era los 4,5 puntos del PBI de déficit fiscal, que lo financiaban con emisión monetaria y hacía que se fueran con 30% de inflación, y esto hay que aclararlo. Con 1.500 millones de dólares de reservas cash y con 23.000 millones de dólares vendidos en el dólar futuro. Que eso era una bomba que la salvó Del gobierno Macri. Sturzenegger. Ok, está bien. Ahora, Moyano y Mercado Libre, ¿con qué se come dentro de tu pensamiento? Me parece que eso tiene que ver más con la lógica de los reclamos sindicales y que querer quedarse con determinados trabajadores que están... Me parece que esa es una discusión para la caja de Moyano y que... ¿Para digamos, la caja de los trabajadores de Moyano? Bueno, eso después va al sindicato y la plata del sindicato la maneja Moyano, Es para el clan Moyano. para que ellos las manejen. Y desde el punto de vista de la economía real, ¿es mejor o peor lo que están pidiendo? Nunca que funcionen las cosas peor, digamos, o sea, es bueno para la economía. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, el afiliarse a un determinado gremio no debería ser una cuestión opcional, debería ser la decisión de un individuo, no algo determinado compulsivamente. Ok, a vos sea, la política imagínate, económica del gobierno de Macri no te gustó. Si tuvieras que comparar la política económica del gobierno de Macri con la política económica de este gobierno, ¿qué dirías? ¿Son iguales, peores, mejores? No, esta es peor todavía. Es peor porque parecen ignorar aún los rudimentos más básicos de la economía elemental. ¿En qué se nota eso? Que vos ya me lo dijiste varias veces y no me... Y, por ejemplo, fíjate esto, un día aparece Culfas en un programa diciendo que en realidad de esto no se sale ajustando, que en realidad el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público. Sí, así como te escucho. Entonces, dice que eso genera tanto efecto en la actividad económica que hace subir tanto los ingresos que el déficit fiscal cae. Bueno, eso es un disparate. O sea, es un disparate en dos líneas. Una desde el punto de vista teórico, no resiste el punto de vista teórico, aún en lo más básico de la macroeconomía keynesiana, que es el modelo renta-gasto, existe algo, un box que quizás no lo estudió, que se llama multiplicador, el presupuesto equilibrado, y dice, eso no se cumple. Ok, anótalo, Fede, para estudiar, Sí. ¿eh? Eso. Y
Y después tenés otro problema más, uno de índole empírica. Eso en Argentina de los últimos 119 años se hizo durante 109. Y de ser el país más rico del mundo somos 70 y en caída. Vamos. O sea, y no Ya solo, nos equivocamos, no nos equivocamos de nuevo, decís vos. Sí, Ok. exacto. Vivimos tropezando siempre con la misma piedra. Ok. Y cuando el presidente dice, no tengo plan, ¿está bueno no tener plan? Porque, pará, vos sos un anarquista, ¿cómo eras? Anarquista libertario. Sí, yo soy un liberal libertario. Bueno, sos un liberal libertario. El presidente dice, está bueno no tener plan. Yo hago lo que, de alguna manera, soy un liberal libertario. Hago lo que quiero cuando se me antoja. No, también podría ser un libertario de izquierda. ¿Es un libertario de izquierda? Y podría... No me consta que lo sea porque, digamos, a él le gusta el Estado presente. Esa es la contradicción. Dice que le gusta. O sea, bueno, a ver, no se manifiesta, digamos, anarquista. Ahí dijo, francamente no creo en los planes económicos. Está bien, pero el problema es, si yo te lo dijera desde el punto de vista teórico y filosófico mío, ok, es razonable, porque yo soy anarquista, yo odio al Estado. Bueno, no te enojes, está bien. ¿Me entendés? Pero él no es el caso de ¿Querés irte a tomarte un café con Bernie? Porque estaba medio... Bueno, perdón, está bien. Digo, pero lo que digo es, a él, digamos, no es el caso de él. Él quiere el Estado presente. Es decir, no se condice. Es decir, si vos querés el Estado presente, haces una conferencia con Lula y decís que extrañás a todo una manga de impresentables que fueron presidentes de distintos países que salieron todo del foro de San Pablo, ¿sí? Es decir, toda una manga de delincuentes que quieren la Unión Soviética latinoamericana. Vos no podés decir semejante barbaridad. Escúchame. Es el socialismo sin plan. Entiendo. Te voy a hacer una última pregunta y agradeciéndote que estuviste acá. Después me van a explicar por qué me sacaron el Porque sillón. queda mejor, el está más erguido. Me queda el sillón. Está A ver si puedo probarlo ahí. Claro. Estás más erguido. Muy bien, es un sillón. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Cada vez que ven a una persona como vos, con las diferencias que tenga, o a José Luis Esper, yo sé que pueden tener diferencias, no importa, o a otros dicen, estos son divinos para declarar en televisión. Le das un día a un gobierno, te lo estrellan. ¿Y sabés por qué? Porque, por ejemplo, dicen, hay que bajar los impuestos, hay que bajar los salarios al mismo tiempo, pero en el medio está la gente. Que todos los planes económicos de gente como vos cierran... De gente como vos, de personas como vos, cierran sin gente adentro, dicen. Bueno, eso es una falacia. Nosotros, por ejemplo, con Diego Giacomini, en un libro que escribimos hace poco que se llama Libertad, 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 hicimos un programa económico, mostramos cómo bajar 15 puntos el gasto público en términos del PBI para bajar 10 puntos la presión fiscal y estar alineado con el resto de los países de Latinoamérica en presión fiscal y que eso podría generar un crecimiento virtuoso en la economía y básicamente no se toca a la gente, va todo contra los intereses de los ladrones de los políticos, punto uno. Del sistema, digamos. Obviamente. El sobregasto municipal, nacional... A ver, Argentina, por bueno, ejemplo... pero son empleados públicos también, ¿eh? Los metieron a todos adentro. No, está bien, pero ahí vos podés, por ejemplo, si hay algo que es un escándalo de robo es la obra pública. Nosotros proponemos hacerla cero e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Toda la obra pública? Exactamente. ¿La obra pública de Cristina y la obra pública de Macri también? Obviamente, todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, por ejemplo, la ineficiencia técnica... ¿Por qué la de Cristina lo sabemos? ¿La del gobierno de Macri por qué? Espera que corra el tiempo. Digamos, por ahí... Entonces, ¿cuál es el punto? Mira, la realidad es que vos en Argentina tenés ineficiencia técnica de gasto público 7,2% del PBI, que es el número más alto de América Latina, que es 4,4, que es la peor región del mundo. Y de esos 7,2, 5 puntos son, el BID lo llamó filtraciones, o sea, choreo. Tenés, digamos, por ejemplo, lo que es el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado históricamente eran 5,5 puntos del PBI. Cristina lo llenó de ñoqui llevándolo a 7,5. Entonces ahí tenés 2 puntos. O sea, fíjate que hay un montón de lugar para... ¿Pero cómo lo sacás? Bueno, está bien. Ahora, no, es que vos lo que tenés que hacer es contarle a las personas que en realidad nosotros nos estamos hundiendo por culpa del peso, del tamaño del Estado y que justamente mientras que los políticos se enriquecen, porque desde que ellos estaban con el verso de la justicia social, la redistribución del ingreso, digo, multiplicaron la pobreza por un número bastante grande. Entonces, ¿cuánto es la pobreza ahora? Para mí, digamos, ya está arriba del 45%. Algunos dicen 50%. ¿Y el PBI de este año? ¿Caída? Para mí, digamos, yo no hago estimaciones, pero el consenso de los analistas es que puede caer entre 13 y 11%. Ahora, la realidad, de vuelta, yendo a... ¿Sabes qué? Nosotros
podemos mostrar como evidencia empírica que nuestras ideas se aplicaron. Se aplicaron a partir de la implementación de la Constitución de Alberdi del 53 en 1860. Éramos un país de bárbaro, Luis. Otro mundo, otro. Es como extrapolar, ¿no? No. Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Sabés quién aplicó la agenda alberdiana? Irlanda. Irlanda era uno de los países más miserables de Europa. En 35 años es de los países más prósperos de Europa y tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados ¿Y Unidos. cómo desarmás esto en la Argentina actual? ¿Cómo desarmás en una Argentina tan populista, distribucionista en tu lenguaje, lo usaría, ¿no? Sí, no, es que es Distribucionista, así. populista. Es parte del mismo problema. Digamos, eso Hayek lo llamaba la democracia ilimitada. Y es la democracia ilimitada, digamos, conlleva a que, digamos, vos tomás decisiones basándose en las mayorías y arruinando las minorías. ¿Querés un buen ejemplo de eso? La dale. discusión de Cristina con Lustó. Lustó. Con Lustó. Claro, marcándole, ahora somos la mayoría. O sea, digo, con lo cual, como diciendo, las Bánquensela. minorías, Sí. bueno, vos ya sé lo que Sí. quise decir. Entonces, en ese sentido, para mí hay que dar la batalla en dos planos. Uno, digamos, o sea, yo creo que los liberales debemos construir una alternativa electoral, ¿sí? Sí. Sólida y todos juntos. Y por otro lado, necesitamos seguir dando la batalla cultural para que las personas entiendan que en realidad el liberalismo está a favor de la gente y que las ideas son estigmatizadas porque ¿sabés quiénes son los que pierden con las ideas de la libertad y el progreso? ¿Quiénes? Los políticos. Gracias, Javier. Placer. Haz el chivo de nuevo de tu libro. A mitad de agosto sale Pandenomics. Es más, lo voy a estar presentando por streaming. Creo que el 14 de agosto por Tiquete. Sí, va a estar bastante divertido también. Muchas gracias, Javier, ¿eh? Gracias a vos, Luis. Bueno, yo viste que tenía prejuicios por vos, por el peinado y por cosas. Veo que te venís más prolijo cada vez que venís a mi programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, permiso. Van a ver...